call is now being recorded. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces decía Héctor que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por este espacio. Ayer mirábamos una transición que todos nosotros tenemos que vivir y que todos nosotros tenemos que atravesar, que es la transición de ser hijos de hombre a ser hijos de Dios. Y creo que esa es la motivación que nosotros debemos tener en nuestra recuperación. Levantar nuestras capacidades a través de reconocer y empezar a participar de una naturaleza divina. Poco le hemos apostado a tener esas capacidades dentro del direccionamiento de Dios. Y el Proverbios, capítulo 1, decíamos el día de ayer que tiene una característica. Decía, hablamos de los motivos, hablamos de la transición, hablamos de reconocer la capacidad de ser hijos de Dios, pero vamos a mirar algo. Y decíamos que para el proceso, la transformación, la modificación de la conducta del ser humano, son importantes dos cualidades necesarias. Son importantes llenar dos vacíos. Y dice el Proverbio 1:1, si alguien me ayuda con la lectura, lo vamos a leer nuevamente. Esto es un ejercicio repetitivo. Estos devocionales, pues los vamos a estar publicando. Dijimos que íbamos a cambiar la dinámica de los devocionales. O sea, no íbamos a leer el capítulo completo, sino que íbamos a ir tema por tema, demorémonos lo que sea necesario, pero vamos a tomar tema por tema. ¿Alguien me ayuda con el Proverbio capítulo 1? Amado apóstol, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Allí está bien. Y entonces ayer dejábamos el preámbulo y decíamos los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Decíamos que si hay, dice, hijo de David, todo hijo tiene que tener representado su papá. Y me atrevo a decir que más del 99%, si digo que más del 99% de las personas que llegan a la fundación, que llegan a los procesos de rehabilitación, llegan con vacíos de paternidad, llegan con distorsión de la figura paterna. No sé cómo explicarlo, no existe, lo he investigado, lo he hablado con personas del área clínica, pero no sé por qué juega un papel tan importante en la conducta y por qué tiene tanto peso esta figura. La gran mayoría de nosotros hemos tenido la figura materna siempre presente porque es la que siempre está allí, y yo bendigo a esas mamás abnegadas, esas mamás que están contra viento y marea, esas mamás que nunca nos han desamparado a nosotros, que nunca nos han dejado, pero así digan que han sido papá y mamá, en nuestro interior hay un vacío. En nuestro interior está presente y está latente ese vacío. Y entonces, uno de los primeros propósitos y motivos de los proverbios, dentro de la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana, Dios dice, venga, yo tengo que sanarlo a usted. No solamente llenarlo, sino también sanarlo, también restaurarlo. Ayer hablábamos que una cosa es estar rehabilitado
Y los mejores profesionales, puede ser el mejor científico, lo va a ayudar a usted a rehabilitarse, pero el único que nos puede restaurar de fondo y el único que va a conocer lo más profundo de lo que se nos desajustó a nosotros es Dios. Y por eso, en esta operación y en este ejercicio, queremos involucrar también a Dios. Queremos involucrar no solamente la terapia, sino que también queremos involucrar a Dios en este ejercicio que todos nosotros necesitamos. Por muchas razones, les decía, llegamos nosotros a este proceso de rehabilitación con ese faltante y con ese vacío de paternidad. De hecho, está demostrado que hay mujeres y hay que inician una relación a temprana edad con hombres adultos y es el subconsciente en busca de esa figura paterna que de pronto fue ausente, que de pronto ha sido la más irresponsable, que de pronto ha sido la más dejada, que de pronto ha sido la más abandonada, que de pronto a esa mamá le tocó ser madre, cabeza de hogar y no voy a discutir el ejercicio, creo que el ejercicio lo ha hecho lo mejor posible. Creo que ha hecho un ejercicio, voy a poner la cámara así, no, para que levante eso, para que nos veamos mejor, eso, así como que ven mejor. Se ven los muchachos, y yo creo que más de una mamá quiere verle la cara, ahí está mi hijo, así, ahí está, ahí lo veo, contento, ya, entonces, vamos a darle gusto a la mamá que dije, no lo veo, y ya me están diciendo, córraje para poder, además, correr para que lo vean, que ahí está, sí está ahí. Entonces les decía que en ese ejercicio poco encontramos nuestra restauración por allí, porque la mayoría llegamos con un déficit de paternidad y otros que la han tenido la tienen distorsionada. Nosotros crecemos en autoestima, crecemos en confianza, crecemos en disciplina, crecemos en una cantidad de componentes que son importantes y que eran propios y que eran necesarios. También tengo que reconocer que muchas mujeres han hecho el ejercicio solas y nunca han sido apoyadas por ese papá, nunca pudieron ser apoyadas y nunca pudieron ser respaldadas por ese papá y les tocó a ellas de manera sola llevar la batuta del hogar. ¿Por qué yo toco estos temas aquí? Porque dentro de la restauración que nosotros estamos viviendo, dentro de la preparación y la formación que nosotros estamos viviendo aquí en este ejercicio, en la fundación, también nosotros estamos, como aquí el flow, nosotros también tenemos que aprender y necesitamos ir a cumplir un rol en un hogar, en una familia, en un sitio. Y si nosotros volvemos a la sociedad, volvemos donde Dios y el destino nos quiera poner, con este vacío de paternidad, siempre coloco el ejemplo, si llegamos allá, no nos vamos a desempeñar de la mejor manera, no nos vamos a poder acercar confiadamente. Si no tenemos confianza de acercarnos a Dios como Padre, Dios tiene muchas manifestaciones. Él es proveedor, Él es sanador, Dios, pero Dios también necesitamos conocerlo y necesitamos que se nos manifieste como Padre. De hecho, el rey David, una de las preguntas que le hicieron cuando él viene a derrotar a Goliat, muchos conocen esa historia, lo primero que le dijeron, ¿de quién es hijo este? Estas enseñanzas que plasma el rey Salomón en este libro de sabiduría, este es un libro de sabiduría espiritual, y este libro hace parte de un compendio de pautas y de conductas que nos dan a nosotros para tener un mejor estilo de vida. Decidimos dentro de la teoterapia incluir este estudio de los libros de los proverbios y rescatar unas herramientas que son importantes. Qué bueno que en este momento usted eleve su nivel de conciencia y usted pueda identificar si usted tiene realmente un vacío de paternidad. Si en algún momento usted se crió solo con su mamá, se crió solo con su abuela, con su tía, con la nana que lo cuidó a usted, con 2 hermanas, con 3 hermanas, y de aquí se origina por qué vemos
aparentemente hombres fuertes, hombres que han convivido en la olla, hombres que aparentemente pareciesen ser rudos, pero por falta de esa paternidad no pueden ni siquiera templar sus emociones, no pueden afirmar sus emociones. Y déjeme decirle que por eso yo les digo, tiene que llegar la mamá, la abuelita, la tía, la prima, la vecina, cargándonos a nosotros. Qué vergüenza debería dar eso. Y la idea es que cuando usted regrese a la sociedad, además de llenar ese vacío paternal, además de reestructurar esa figura paternal en nuestra mente porque la tenemos distorsionada, porque nuestro papá hizo esto, hizo lo otro, fue dañado. De hecho, debemos llegar a un momento donde debemos sanarnos con esa figura y perdonarnos con esa figura. Y a partir de allí, usted puede ir y pararse como un papá en su casa. O sea, además de devolver un hijo de Dios, además de devolver una persona rehabilitada y restaurada o funcional para que pueda habitar y convivir en cualquier escenario, porque ya no consume sustancias psicoactivas, pero además de eso, usted pueda quedar habilitado y posibilitado para que usted asuma esa figura de protección, esa figura de cuidado, esa figura de seguridad, esa figura de seguridad. Mire nomás y voy a identificar un poquito para que usted logre entender. Ingreso en la fundación, voy a hacer acuérdese que yo le he dicho que yo tengo aquí actores y tengo los mejores actores. Los actores no son solamente los de Hollywood, yo tengo actores en Cali, en Jamundí, en Santander, en Dagua, en el Vergel, en el Kilómetro 30, tengo actores por todo lado y la fundación está llena de actores. Los mejores actores y poetas están en la fundación. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, hagamos de cuenta que estamos llenando la ficha de ingreso de un muchacho en la fundación. Entonces yo tengo aquí mi actor número 1 y mi actor número 2. Entonces yo estoy aquí con una planilla y pues las fundaciones muy bien organizadas, muy bien estructuradas, llegan y sacan un computador o el profesional que hace el ingreso, el psicólogo, trabajador social. Entonces usted, la mamá dice, qué fundación tan chévere. Y entonces está aquí el encargado, puede ser el profesional, hasta el terapeuta, el líder. Ahora cualquiera hacemos ese ejercicio de llenarle la ficha de ingreso a alguien. Lo más importante para mí es la disposición, pero como hay que cumplir, pues toca llenar y toca firmar como 25 papeles hoy en día. No lleva aprobaciones, conductas, que no ha, que si se golpeó, bueno, pero omitamos ese punto porque es largo. Pero más sin embargo no está aquí, pero yo veo que está aquí el profesional y dice, su nombre, Pepito Pérez. Entonces allá está la mamá. La mamá, haga de cuenta que usted la mamá, haga que no sale la mamá en escena. Corre más por acá un poquito, que salga en escena la mamá. Habla ronco, pero es mamá. Entonces, está la mamá y acá está, ¿tienen? El muchacho, acá está el paciente. Entonces yo digo, pues señora, su nombre, Lutari. Lutari, nombre. Apellido, Muñoz. Lutari Muñoz, está bien. Ya. Entonces yo digo, su nombre. Pablo. ¿Pablo qué? Pablo León. Ya. Entonces digo, edad. Pausa ahí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál de los dos contesta? La mamá. Entonces yo digo, su edad. Pablo, ¿cómo va? Pablo, ¿cómo se siente? Bienvenido por la decisión que tomó de ingresar al proceso de rehabilitación. Aquí le va a querer, y ya le hicimos todo el tema, está en su casa y por mucho tiempo, bienvenido compañero, y bueno, entonces ya le hicimos el recibimiento a Pablo, entonces estamos llenando la ficha de ingreso. Entonces Pablo Rojas, a la negrita, vea, saludando. Ajá. Entonces decíamos, su nombre, Pablo Rojas, edad, 27 años. Entonces yo lleno aquí 27 años. Número de cédula. La cédula de él es 143, 966, 281. ¿Qué consume? No, pues él consumía quipito. Quipito ponemos ahí. Entonces seguimos colocando quipito. Ahí usted ya notó y ya logró usted identificar ahí en ese corto ejemplo la situación que pasa.
la situación que pasa. Y entonces yo llego a un punto donde yo le digo, su papá. Entonces la mamá llena toda la información, llena todos los datos. Uno le está preguntando la cédula al muchacho y contesta ella. Ni siquiera está tan imposibilitado. Esa persona está tan falta de carácter, tan falta de determinación, tan falta de autoestima, que hasta se le dificulta y la mamá tiene que dar la cédula por él. Perdóneme, pero dentro de la obra de transformación que se tiene que ver en la fundación es dejar personas habilitadas para que puedan desempeñarse por sí mismos y no tengan que andar bajo la sombra femenina. Por eso, con una facilidad dejan 4 o 5 hijos tirados, con una facilidad son irresponsables como padres. Aquí en su gran mayoría en la fundación son hombres. Pero hoy en día, yo digo, la idea es que Dios sane esta área, porque una mamá, una hermana, no necesita, de no ser grosero, pero quiero hacerme entender, no necesita un pelele más, necesitamos un hombre de verdad, un hijo de verdad, pero para eso tenemos que abrirnos a recibir los consejos de un padre también, a aplicar la instrucción de un padre, a aplicar todo lo que el Padre Dios quiere hacer en nosotros y no solamente el Padre Dios, Él es Padre de los espíritus y Él quiere venir y despertarnos espiritualmente y avivarnos espiritualmente, pero Él quiere que como Padre y nosotros como hijos también podamos ser el reflejo de ese Padre, ojo, podamos llegar a ser el reflejo de ese Padre. Si usted busca en Google qué representa un padre y todos nosotros podamos de alguna manera, de hecho yo tengo que volverme, no el papá, inconscientemente empiezo a ejercer la figura de papá, el papá que corrige, el papá que guía, el papá que disciplina, el papá que orienta, el papá que enseña los trucos de la vida, el papá que enseña y que dice, y quiero aclarar, hay ciertas cosas que las ha hecho muy bien mamá, pero cada uno tiene un rol, tanto la mamá, y mire que por allá en el Proverbio capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, pero si alguien me dice aquí y me lee el versículo 8, voy a adelantarme un poquito al versículo 8. Sí, señor. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, muchas almas, digo alma, incluyendo mente, emociones y voluntad, no tienen instrucción, solamente tienen dirección. Me hago entender. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Realmente, un padre en la tierra, un padre en el cielo, ha instruido nuestra vida. Esto va para todos. Ha instruido nuestra vida. La disfuncionalidad para mí no tiene que ver solamente con que esté el papá y la mamá, porque hay hogares que están compuestos de papá, mamá e hijos, que según en psicología es uno de los modelos de hogar. Ahora hay muchos modelos de familia, pero entonces tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados a ver papá y mamá. Cuando yo empiezo a estudiar y a entender esto y que esto repercute en el comportamiento del ser humano, esto las emociones, por eso no somos tan inestables, por eso también cualquiera la embarra a la hora que sea y no recibe ni siquiera la corrección. Hay muchos que en el inconsciente dicen, no, yo sé que mamá está ahí, y en un momento dado les da igual embarrarla 58.923 veces porque la mamá es abnegada y la mamá nunca lo va a dejar morir y la mamá siempre está incondicional allí. Nosotros los hombres somos un poquito más fuertes frente a eso y necesitamos aportarle esa firmeza a la estructura del ser, a la estructura del alma, a la estructura de la mente, a la estructura de las emociones, a las estructuras de los sentimientos. A mí me toca aquí hablarles y decirle aquí a muchos, mijo,
Deje de buscar loca. Hay unos que les gusta buscar loca. Y esa educación la tiene que dar un papá. Deje de buscar loca, deje de enamorarse de loca. Felices saliendo de la fundación a buscar loca, a buscar muchas veces quién aporte, quién no les aporte. Otros, en su defecto, se buscan, son débiles emocionalmente y cualquier sentimiento los tira al piso. Cualquier emoción como los emoticones los tira al piso y los parte. Pero un papá en algún momento le va a decir a usted, le va a decir, búsquese realmente una persona. Normalmente hoy en día las parejas las buscan las mamás. Pero si nosotros vamos al modelo de Dios, vamos al modelo bíblico, la pareja se la busca el papá. Pero ¿y si no tenemos? ¿Y si no está allí? ¿Y si somos el hijo de nadie? Por eso el ADN se lo aplican al realmente es al papá. Mire que Abraham envió a su siervo Eleazar, esa es una figura que está en el Génesis muy bonita, y le dijo, necesito que vayas a buscar mujer para mí. Eleazar también es una figura del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que buscar la guianza del Espíritu de Dios. Y muchas de esas estructuras del ser humano no tienen instrucción. O sea que mi alma, por eso cuando llega la persona a la fundación y empieza a recibir instrucción de un líder, instrucción del psicólogo, instrucción del que sea, así sea del de la puerta. Usted me puede decir lo que me diga, pero si yo estoy llenando su vida, cargando su vida de instrucciones, estamos trabajando esta figura paterna en su alma y en su ser interior. Y por eso, lo primero con lo que choca a las personas no es con la dirección. Nosotros venimos muy habituados a que nos dirijan, mas no a que nos instruyan. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Quién da la instrucción? El padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién debe dar la dirección? La madre. Pero una madre no puede quedarse sin instrucción. O sea, la madre direcciona la instrucción de un padre. Y tengo que reconocer que a muchas berracas, valientes mamás les tocó solas. Lo único que aportó el papá, y eso que si les fue bien, fue lo económico. Lo único que aquí me está llamando mi mamá de España, que seguro está oyendo, a decir, está hablando de mí. Mentira. Ella entiende esto y yo logré en la medida que yo me restauré, porque yo llegué a una fundación, de hecho por ahí creo que lo tengo en mi estado, tengo una muy buena relación con mis padres, tengo una muy buena relación con mis hermanos y en lo que más puedo trato de tener una muy buena relación con todas las personas que me rodean, con todas las personas que cruzo. A veces me toca hacer el plan de ese papá que corrige, que instruye, y hay una adversión cuando el papá está en ese modelo instructivo, correctivo. Entonces a veces le toca uno desempeñar ese rol, pero aún ahí también uno está llenando vacíos. Ahí uno también está llenando y reestructurando y haciendo reingeniería del ser humano. En ese orden de ideas, decíamos, mi alma, mi mente, mis funciones psicológicas no están habituadas. Por eso se acostumbraron más a la adicción, al consumo, a la patanería, a la grosería, a la rebeldía, a vivir sin normas, porque no están habituadas a recibir instrucción de un papá. Como para darle una idea, y mire lo que pasa. Por eso a nosotros nos toca que unificar y organizar también esto. El papá decía en la casa, y muchos papás decimos y dicen en recocha, yo mando en mi casa, pero mando la mano al bolsillo. Manda la mano al bolsillo y lo único que tiene que aportar el papá es una cuota, una cuota alimentaria. El papá se quedó siendo nomás la figura de proveedor.
y cuando son separados, ¿qué le decía a su mamá? Llame a su papá, ¿para qué? Dígale que ahí está doña Luz y que ya no lo va a regañar, dígalo. Llame a un papá para que le mande algo, mijo. A mí me pasaba igual, llame a su papá para que le mande para esto y para esto y para esto, pero no llame a su papá para que le dé instrucción, para que le diga cómo hay que hacer esto, cómo hay que direccionar esto, cómo hay que manejar esto, cómo hay que efectuar esto, que usted ya se enamoró y cómo hay que manejar las emociones, que usted quiere hacer este proyecto, que usted quiere este sueño y esta meta, pero, ¿cómo decía mamá? ¿Llame para qué? Llame para que le manden para las cosas de aseo, pero llame a un papá. Ahí sí involucramos la figura paterna solamente para el campo de la provisión y ahí hemos reducido la figura paterna solamente allí. Y entonces decíamos que el papá le decía a veces a los hijos, me hacen el favor y hoy no sale nadie. Y entonces el papá se iba a trabajar, dejaba una instrucción que tenía que hacer la mamá, dar dirección a esa instrucción. Y entonces la mamá, como es buena, la mamá como es alcahueta, pues, encerremos. Buena o alcahueta, o las dos. Entonces mamá le decía al niño, le decía, mijo, salga un ratico, pobrecito, hijo mío, que te vas a quedar todo el día aquí encerrado, tú te aburres, tú te deprimes, y todo el día aquí haciendo tareas, y no te diviertes, y no te recreas. Entonces, como mamá es mamá, entonces mamá le decía al niño, por favor, hijo, sales un rato, haces tus tareas, te portas bien, tú eres el tesoro de mamá, y entonces sales y te entras por ahí a las 5 de la tarde porque a las 6 llega tu papá. ¿Y qué hacíamos nosotros juiciosos? Como Kiko, entonces no, Kiko hacía así y salíamos. Y jugamos y nos recreamos. Eso es porque les da risa. Correr aquí más que tesoros, poco de tesoros que hay aquí, ¿no? Tesoros, ¿no? Poco de tesoros, tesoritos, ¿ya? Y entonces en orden de idea mamá le decía, hijo, salga y se entra rapidito. Y entonces efectivamente llegaba el papá por la tarde del trabajar. Obviamente tenía el papá que en la época de antes el papá no podía llegar mani vacío. De hecho, cuentan que los papás antiguos cuando se enrumbaban, llegaban con un pollo y los dejaban entrar a la casa, así llegaran borrachos. Cuentan los mayores. Y en ese orden de ideas, en ese ejercicio, hay una deformidad de la figura paterna. Y además de esa deformidad de la figura paterna, hay una deformidad de la autoridad en esas funciones psicológicas del ser. Por eso las personas a nivel social, como está tan deteriorada la figura paterna, por eso hoy en día vivimos en una sociedad que no gusta las normas, vivimos en la sociedad del libertinaje, vivimos en una sociedad, y perdónenme, a muchos les cuesta. Esto hace parte de un manual de vida que dejó nuestro padre para que nosotros podamos tener unas mejores expectativas de vida. Yo articulo con todo el que sea la terapia, lo clínico, el mejor profesional, lo que sea. Pero para mí lo más importante que nosotros necesitamos recuperar es el consejo de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Creo que eso va a afianzar nuestro proceso de restauración, no solo en la fundación, allá en la casa, allá en el hogar, allá en la empresa, allá en la sociedad. Todos nosotros de alguna manera necesitamos recuperar la confianza en nuestro Padre para podernos acercar confiadamente y reconocer que tenemos un Padre soberano que está sobre nosotros. Y miren que esta figura ha sido tan deteriorada y ha sido tan dañada que si yo le pregunto a alguna de las mamás que me responda cómo está el centro el Día de la Madre. El Día de la Madre, ¿cómo estuvo el centro? Los que se mueven en el comercio, los que venden revistas, los que venden yambal, los que venden lechona, los que venden arroz con leche, arroz con pollo, postres y los que venden las flores. ¿Cómo está el centro del Día de la Madre? ¿Quién me dice cómo es el centro del Día de la Madre? Lleno. Lleno, despetía de gente. Eso.
Teteado, está bien, Juan, teteado de género. ¿Y cómo está el centro el Día del Padre? Normal. Vacío, no se ve ni un alma. Flojo. Saque Flojo es flojo. conclusiones. Eso que usted ve allá a nivel comercial, a nivel económico, es lo mismo que pasa en el interior del ser. Entonces la balanza está así. ¿Cuál es la idea? ¿Es papá o mamá más que otro? No, necesitamos nivelarla y que tanto el uno asuma su función, asuma el rol, asuma el desempeño, tanto como el otro. Pero necesitamos abrirnos a esos vacíos porque hemos sido impactados en la figura paterna, porque fueron irresponsables, porque nos abandonaron, porque se fueron a criar otros hijos, porque buscaron eso es otro resentimiento interno que hay en el ser. Yo llegué odiando a mi papá y hoy por hoy me doy cuenta que tengo el mejor papá del mundo, pero por muchos factores me habían dicho que madre solo había una y que padre era ¿qué? ¿Era quién? Cualquiera. Cualquiera. Y hoy me doy cuenta que tanto madre solo hay una y que tanto padre solo hay uno, sino que esa figura paterna hemos sido irresponsables, hemos sido abandonados y la idea es que este ejército de personas que se están rehabilitando y restaurando puedan ir a levantar, puedan ir a restaurar también esa imagen que hay de la figura paterna. Hoy en día, papá, ¿para qué sirve? Para nada. Yo saco adelante mis 4 hijos y de poder sacarlos adelante, los puede sacar adelante, que no les falte techo, que no les falte jeans, que no les falte ropa, que no les falte comida, que no les falte algo de educación. Pero a nivel de crianza se necesita esa voz, ese consejo, esa disciplina y por no decir esa mano dura que tiene que desarrollar el papá, porque esa es una de las funciones que le delegaron al papá. Y entonces no lo recibimos allá afuera por las razones de la vida que no nos podemos lamentar. Yo alguna vez pensé que mi papá nos había abandonado y me metieron el sentimiento de que su papá los abandonó. Su papá los abandonó. Y yo no sé qué convivió él con mamá, eso lo saben es ellos, pero no es que nos haya abandonado, solamente que no pudo vivir con otra persona. ¿Y quién pagó los platos rotos? Nosotros pagamos, los hijos siempre pagan los platos rotos y nosotros también inclinamos la balanza más hacia dónde. Mi papá el día que yo me le puse la casa y me enrumbé en la casa me dijo, se va. Eso yo aquí no lo hago. Y para cuando él cuando él me echaba, estando en la universidad un día, hice un desorden en la casa. Y él me dijo, eso no lo hago ni yo, para que usted venga a hacerme aquí, meterme gente y trago y rumba y todo eso. En mi casa no le respeto ni yo, para que usted venga y respete. Empecé en la universidad y ahí mismo los muchachos, llevo los compañeros y qué guachafa. Y a las 5, no estudiamos ese día, a las 4 o 5 de la tarde ya estábamos todos súper enrumbados, borrachos y todo eso. Y llegó mi papá a 6, 7 de la noche de trabajar y gente vomitada, gente por ahí, uno en el piso, otros en los muebles, uno se le había acostado hasta la cama a él. Y me dijo, eso yo no le respeto, me dice, yo eso no lo tolero, me hace el favor y conmigo no puede vivir así porque las normas y las reglas de mi casa son así. Entonces me echó literalmente y yo dije, mi papá me echó como un perro de su casa. ¿Y para dónde íbamos? ¿Quién nos recibía con brazos abiertos? ¿Quién nos decía, ven? ¿Quién dijo? ¿Quién es que no abandona? Mami. ¿Quién no abandona? No, dígalo. Mami, Dígalo. no las bellas. Las bellas. Entonces ahí mismo, y volví a donde mi papá, infringía la norma, él me corregía, ¿y para dónde yo me iba? Nuevamente para donde mamá. ¿Quién es la buena y quién es el malo? Y nosotros contribuimos muchas veces con seguir deteriorando esa figura paterna, con seguir dañando esa imagen de la figura paterna. Y la idea es que rompamos ese ciclo y que antes empecemos a organizar, a restaurar y a cambiar.
Yo llegué a la fundación y con ese sentimiento de odio, de culpabilidad, de decir por culpa de ese viejo, por culpa de ese señor. Y simplemente él tenía que ejercer la instrucción que Dios le había encomendado, la instrucción de corregirme, de guiarme, de orientarme y de muchas veces no alcahuetearme, además de proveer para el hogar y todo eso. Hoy en día hay leyes, aquí en Colombia hay leyes que obligan al hombre a pasar una cuota, pero no lo obligan a desempeñarse en la crianza, en los consejos, en la historia de vida. Ojalá la ley que hay aquí, que aplican muy bien en el ICBF, Instituto de Bienestar Colombiano, ¿es? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este muchacho sí sabe. Y entonces velan por la familia. Aparentemente quieren velar por la familia, pero no están velando por la familia. ¿Por qué? Porque lo llaman a un hombre allá a una oficina. Yo cada rato tengo que llevar una cantidad de estos muchachos que tengo aquí allá. ¿Y cuánto? ¿Usted trabaja? No, no trabaja, estoy en una fundación. Pase 80.000 pesos. Pero no los involucran para la crianza, no los involucran para ayudar a desarrollar esas funciones mentales, esas funciones neurológicas que necesita un niño. El primer héroe de un niño tiene que ser su papá. Y es el primer héroe que nos falta a nosotros. Y nos criamos susceptibles, emocionales, llorones, lagrimones. Yo aquí tengo uno, ¿se acuerda de lágrimas, no? Lágrimas aquí. Ay, 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 yo tenía uno aquí que le decía lágrimas. Lágrimas le pusieron y le cantaban la canción. Uno le decía, lave el baño y ahí mismo, ¿por qué? Y se ponía a llorar. Lave los platos y ¿por qué? Tienda la cama y ¿por qué? Lágrimas. Y entonces nos quedamos sin esa estructura fuerte y firme. Muchos carecemos de esa estructura fuerte y firme. Y ojo, cuando sienten el gobierno de un papá, lo llaman maltrato, lo llaman injusticia. Hoy en día todos, es más, le voy a dar consejos. Hable de maltrato y se va de la fundación. Todo el que quiere irse de la fundación ahora, empiece a hablar de maltrato, empiece a hablar de injusticias, empiece a hablar de atropello. El día de la visita le voy a dar esos tips. Son tips para poder irme de la fundación. Son tips, porque empiezan a sentir su alma, la voz de un papá en las personas que están allí y están llenándonos unos vacíos, están llenándonos unos faltantes, y como nos los están llenando y como carecemos de ellos y como se nos dificulta llenarlos acá, chocamos. No queremos sanarnos. Yo tuve que resolver hoy en día, soltar eso, sentarme una vez y hablar con mi papá y decir esto y esto y esto, y él decía, ni lo uno ni lo otro. Cambió la perspectiva. Pero ¿sabe qué? Primero tuve que acercarme a un Padre celestial para después sanar la paternidad aquí en la tierra. Muchos van a decir, yo he hecho este ejercicio en la cárcel. Yo llegué a un patio en Cali, en Villanueva, donde hay casi 2.000 presos allá, no sé en este momento cómo esté la cifra, y cogí casi a todo el patio, hice una encuesta. Yo trabajé 7 años en procesos de resocialización en la cárcel y entonces empecé a hacer ese ejercicio. Su papá, su mamá, sí, vive, dirección, en tal lado. Su papá, no lo conozco, cogí a otro. Su papá, edad, cédula, número, nada. Su mamá, bien, viene a visitarlo, sí. Su papá, no me hable de ese man, que no quiero saber nada de ese man, no me interesa. Otro, no tengo, no tiene o no me quiere hablar de él. Porque tenemos que reconocer, y yo no puedo seguir usted enseñándole a dejar de consumir drogas psicoactivas si no le enseño el modelo para ser papá, porque tarde o temprano usted tiene que ejercer la figura de ser papá en una familia, en un hogar, en un trabajo. O sea que si usted es hijo de Dios, además de ser hijo de Dios, usted va a ser la representación, la imagen de Dios como papá. Pero usted imagina donde falle la imagen de Dios como papá en nosotros, no habría razón de ser. Y por eso es que vemos hombres, aquí entre nos que nadie nos oiga, tan frágiles, hombres tan frágiles que se les parte las uñas con nada. Y tiene que ver porque nuestra crianza siempre fue a la figura nuestra crianza siempre fue bajo la sombra
de la figura materna, abuelita, tía, mamá, y no nos templaron las emociones. Bueno, mijito, párese duro, venga, mijo, esto es así, así, la vida es dura, papito, y hay que guerrearla y así, así. Y cuando nos empezaban a llevar por ahí, decía mamá, ay, no le hable así al niño, no le hable así, venga, venga para acá, no me lo grite, venga, no lo grite, no le hable, un papá hablándole así, a él no le puede hablar así porque se deprime, se angustia. Nos criamos bajo esa sombra y tenemos que romper ese ciclo, tenemos que romper ese círculo y tenemos que afianzar la figura paterna en nuestra vida. Esto no está en ningún libro de psicología, esto hace parte de la sabiduría de Dios. Y Dios dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, ¿qué necesitamos para restaurarnos? Paternidad. ¿Qué necesitamos? No para rehabilitarnos, para restaurarnos, ya lo expliqué ayer, la restauración es un paquete más profundo. Integra a Dios no solamente a dejarnos de consumir, para dejarnos de consumir, sino para seguir trabajando muchas áreas de nuestra vida. Y otro componente que necesitamos, dice, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué necesitamos añadir a nuestra vida? Paternidad y reino. Si usted logra confabular esto, usted entra en un camino de transformación a través de la paternidad de Dios y a través del reino de Dios. Ayer les hacía un preámbulo, por eso en la oración del Padre Nuestro nos enseña a dirigirnos al Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero nos dirigimos a Él, pero Dios también nos pone papá acá. Quien nos direccione, ese psicólogo, ese terapeuta, ese líder, ese hermano mayor, ese grupo alto, ese grupo de apoyo, ese director, de alguna manera, inconscientemente, empieza a ejercer el rol de padre en nuestras vidas. Mire, el vínculo perfecto, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es padre e hijo hechos uno. Si usted quiere la transformación de Jesús con los discípulos, Jesús fue una fundación. Los discípulos, hay un libro que no recuerdo el escritor, se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y dice que en ese libro muestra la personalidad, los rasgos, las características, la distorsión, lo disruptivo que eran los discípulos. Eran unos locos de estadio, eran más locos que todos los que estoy con los. Imaginen que eran tan locos que Pedro por una discusión sacaba el machete y volaba orejas. Juan, el que escribió el Apocalipsis, no se le podía hablar, por eso llaman que el discípulo del amor. Y le enseñaron para llegar a ser el discípulo del amor a no deprimirse. A Juan le daba depresión, por todo le daba la depresión. Por eso él era el mimado, se le recostaba al pecho al maestro y todo eso. Pero mire que fue tan fuerte que logró estar en una isla. Y allá llegó Dios y obró en la vida de él. Y él salía a correr y siempre era tan mimado y tan consentido que tenía que estar al pecho del maestro. Era el que tenía que estar ahí. Pedro no podía ir de último, él tenía que estar ahí al pecho, Juan, perdón. Y era la personalidad de cada uno de ellos diferente, unos introvertidos, otros extrovertidos, unos flemáticos en su temperamento también, unos explosivos. Y ese libro me gusta porque no los muestra como los muestra la iglesia tradicional como santos, con aureola. Los muestra como hombres comunes y corrientes, que somos hombres como, yo soy una persona común y corriente, y hay personas que me pueden ver regañando y esto, y este madre le metió el diablo, que no. Estoy ejerciendo el plan de papá. Yo le digo a mis hijos, yo no te puedo corregir en este momento con un salmo, con un himno, con un cántico. Mis hijos, Daniela y Matías lo saben, tienen 18 y 15 años. Y si me llega alguno a salir con una mala nota o algo, yo como lo corrijo con un salmo, con un cántico, con un himno. Tengo que hacer el plan de papá y tomar un correctivo para que él modifique esa conducta o para que él mejore lo que tiene que mejorar. Y les enseño a ser todoterreno, pero no los enseño a vivir, a ser, ¿se dice mantenidos o atenidos? ¿Cuál de los dos? Mantenidos. ¿Cómo se dice?
mantenidos, recostados y quedamos imposibilitados. Y la mamá de 90 años me dice a mí, ay, don Matías, cuídeme a mi bebé, por De favor. 40 años. No, bebé está joven. Bueno, sí. El bebé es 65 años, la mamá tiene 92 y me llama a mí, y aló, y hay señoras, con el respeto de la señora, tienen una voz juvenil todavía y uno se confunde por el teléfono y uno cree que está hablando con una persona joven. Con la hermana. ¿Cuánto? O la hermana, la tía, la prima, 92 años. Cuando no hay pregunta, ¿y el bebé cuántos años tiene, mi señora? 65 y no se pudo zafar de la sombra de la mamá. Con el respeto que yo les digo, esto no es para dividir, esto no es para separar, esto es para centrarnos, ubicarnos. Aquí ahorita a mí me llamó mi mamá, tengo una relación excelente con mis padres, pero yo funciono en la vida y yo les demostré a ellos que podía superarme y que aunque tengo el apoyo de ellos, no estoy condicionado a ellos. Tengo que desempeñarme como ser humano con ellos y aún sin ellos, porque ellos no van a poder estar controlándome 24/7. Yo tengo que ya ejercer otro rol, otras funciones en la vida. Además de ser hijo de papá y mamá, tengo que llegar a ser también papá, tengo que llegar a ser ciudadano, tenemos que estructurarnos. Y sigue diciendo, paternidad y reino. Le tengo una noticia. Tengo 3 minutos para dárselo antes de que se acabe las 6:30 el devocional. Esta naturaleza no se vuelve buena. Por eso Dios dijo, convertidos y arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Dios que envió en su Hijo, el Padre Dios que envió en su Hijo. ¿Ustedes saben que vino a predicar Jesús realmente a la tierra? El reino. Él vino a traer el reino y no les gustó el reino. ¿Y qué hacían? Alguien me ayuda con Jueces 21:25, y a las personas que no les gusta, ¿por qué no nos gusta el reino? Más bien planteémoslo de esta manera. ¿Por qué no nos gusta el reino? ¿Por qué mataron al Hijo de Dios cuando Él les dijo, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está aquí entre vosotros? Y ellos dijeron, ¿dónde está el reino? Y no les gustó el reino, y de hecho lo mataron, porque pues todo reino implica vivir bajo un rey. Otra de las manifestaciones de Dios es que él también empieza a ser Dios, pero también empieza a ser rey de su vida. Y un rey, ¿por qué necesitamos tanto el reino? ¿Ya están en Jueces 21:25? Amén, apóstol. Amén. Dale, mijo, dale, Olmedo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo quiero buscarlo aquí de la versión Dios habla hoy, una versión católica. Vamos a buscarlo aquí. ¿Cómo dice aquí? Para que usted no vaya a pelear conmigo y no vaya a pensar de que estoy siendo irrespetuoso. Vamos a buscarlo aquí de la versión. Espere que aquí este computador se me enreda. Ya aquí ya cambió aquí las versiones. Vamos a buscar cuál le dije. Dios habla hoy. Dios habla hoy, no me sale. Pues tan raro, no me sale. Pero entonces busquemos donde. Vela aquí, hombre, que tan bello dice Héctor. Entonces, mi querido pan de trigo, vamos a leerlo. Vuélvalo a leer allá, Olmedo, mijo, allí en Cali, gracias. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Gracias. Pero lo vamos a leer aquí en nombre de la abejita Conavi, lo vamos a leer de la versión Dios habla hoy. ¿Cómo dice aquí, mijo? En aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Por cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué nuestra vida se volvió ingobernable y desde niños no nos enseñaron a caminar bajo reino y llegamos a grande y todavía queremos ser yo me mando, yo me controlo, yo me gobierno, yo me dirijo, yo hago?
Entonces llega la fundación y chocan con la paternidad y con el reino, porque acá yo no puedo hacer lo que se me da la gana. Yo no mando sobre mi vida, yo no mando sobre mis determinaciones, pero hay un choque, que usted tiene que ser libre, que usted tiene que ser autónomo. Muchos reclaman una libertad, yo me quiero ir de la fundación y se las han otorgado, pero esa libertad la convirtieron en libertinaje, porque acá tocó que volver y traerlos o no, porque mamá llamó y dijo, necesito que me recuerden el muchacho, le di libertad y en un mes, Ni un mes. muchos yéndoles bien, un mes. Entonces llegan a la fundación y toca desintoxicarlos, no solamente de las sustancias psicoactivas, sino de la adversión que hay por la figura paterna y por la figura del rey. Dice que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted hace parte del reino de Dios, pero no puede haber reino si no hay rey. Y no puede haber un reino o un rey si no hay normas. En el tiempo antiguo, un rey decía, mandaba un decreto, emitía un decreto y decía, sírvase y cúmplase. Y nosotros no le acatamos el reglamento a Dios como Padre y no le queremos acatar el reglamento a Dios como Rey también. ¿Por qué es importante el reino en mi vida? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, para yo poder direccionar bien mi voluntad, porque esa voluntad de nosotros, ¿cómo era? Una cabra loca. Si la voluntad usted le decía para la olla, ¿qué hacía? ¿No? Si la voluntad le decía robar, ¿qué hacía? ¿No? Si la voluntad le decía para la rumba, ¿qué hacía usted con la voluntad? ¿No? Si la voluntad le decía pelee, ¿qué decía usted? Si la voluntad le decía coma, mijo, ¿qué hacía usted? Si la voluntad le decía vaya a abra la nevera, ¿qué hacía usted? Si la voluntad le decía desocúpele la billetera a su papá o su mamá, ¿qué hacía usted? Si la voluntad le decía llévese la pitadora, así esté cargada con los frijoles, con garra de ángel, ¿qué hacía usted, mijo? Por eso nuestra vida se volvió ingobernable. Aquí, bueno, tengo el que se robó la pitadora montada, ¿no? Llegó con la pitadora caliente ahí. Pero yo tengo en la fundación personajes que hay una paila llena de chicharrones y la señora de la cocina llega y dice que ve una sombra que pasó rapidito y cuando volteó a ver la paila, en la paila ya no había nada. Por eso le digo que aquí hay unos artistas y dice que de la paila hirviendo se le desocuparon los chicharrones que había dentro de la paila. Dice que solo alcanzó a ver la señora de la cocina, solo vio una sombra que pasó. Imaginen la agilidad, con el aceite hirviendo y de la paila con el aceite hirviendo. Y volteo yo, póngame en todas las manos así, me da el favor, y revisé las manos de todos ahí en la fundación. Y ninguna estaba roja, ninguna estaba colorada. Pero casos de la vida real, esto no es la Rosa de Guadalupe, esto es, todo es, esto es lo que vivimos en la fundación, sino que mamá desconoce, papás, familias desconocen todo lo que tiene uno que trabajar y todo lo que tiene uno que estar aquí viviendo 24/7, desintoxicándolo usted de la adversión, de la negación que tiene por la figura paterna, por la figura del rey en su vida. En aquella época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que se le daba la gana, con pena y dolor. Por eso a su alma le cuesta sentir autoridad, sentir normas, sentir disciplina, sentir voz de mando y choca con esa parte. Entonces, con pena y dolor, creo que una de las obras más poderosas que Dios quiere hacer en nuestra vida es devolvernos la paternidad y es devolvernos nuevamente el reino. No vivamos sin Dios y sin ley. No podemos vivir como si no tuviéramos un padre que nos vigila, que nos orienta, que nos cuida, que nos provee. Mire, hágala bien, que la bendición que tiene nuestro Padre para usted es grande. No le dé envidia. Yo le digo a los muchachos, no le dé envidia si ahorita yo me pongo esto y lo otro. Algún día sané esa figura paterna y hoy en día promuevo que se levante la figura paterna en los hogares, que se levante la figura paterna en las vidas, que se levante la figura paterna en las familias, que se levante la figura paterna en las instituciones. ¿Eso quiere decir que tenemos que aplastar la otra contraparte? No. Antes mejor.
¿Cuánto no quisiera tener una mamá? Ese apoyo de su papá, no del esposo, del papá. Que papá y mamá se hagan uno en la crianza de ese muchacho, de las conductas, de las emociones, de la voluntad, del espíritu de esa persona. Yo no logro entender, no tengo el libro científico, la verdad no lo he encontrado, pero yo no logro entender cómo mi mamá me mandaba a mí a la tienda y después de que me la riara, oiga, mi mamá y ella me la riaba también, la quiero mucho. Ella sigue todo lo que yo publico, lo sigue y lo ve todo el tiempo, llama y me pregunta por todos, ¿cómo está este? Qué bueno lo que usted hace por esos muchachos. Y entonces mi mamá me mandaba a la tienda y después de tirarme el bolenillo, el chancletazo, yo iba a la tienda, como después de 10 intentos, uno iba a la tienda. Pero llegaba el papá y sentía uno esa voz como que llegó su papá, tráigame las chanclas. Y salía el uno con unas chanclas, salía el otro con un jugo, salía el otro con una toalla. Cuentan los mayores que hasta le lavaban los pies en la entrada al papá para poder seguir. Había más respaldo y eso tiene que ver mucho con los comportamientos. Y mi papá me hablaba una vez y le hacíamos caso. Y la mamá le hablaba uno 10 veces y si le iba bien uno le hacía caso. No hay cómo explicar, yo no tengo cómo explicárselo. Si usted quiere creerme, créame. Pero no hay cómo explicar que nuestro cerebro responde más fácilmente a las directrices, a las instrucciones de un papá. Intentémoslo de esa manera y no se oponga cuando estemos ejerciendo paternidad y reino sobre su hijo. Aquí el que llega a la fundación tiene que lloverle paternidad y reino como un aguacero. Su alma, su mente, sus emociones, su voluntad, sus sentimientos tienen que estar irrigados, tienen que estar llenos, atestados de paternidad y de reino. Esa es la verdadera restauración y esa es la verdadera sanidad que se va a efectuar en el interior de nosotros. Y a muchos no les gusta que les trabaje en esa área. Muchos quieren llegar a un centro vacacional, muchos quieren llegar de paseo, muchos todavía quieren estar en la fundación sin reino. Muchos todavía quieren llegar a la fundación y mover emociones, mover sentimientos, seguir manipulando para seguir haciendo lo que se les da la gana. O no lo digo yo, lo dice la misma Biblia católica. Dios habla hoy, Jueces 21-25. En aquella época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que se le daba la gana. Entonces a usted ahora le llegó un rey, no con caballo, con ejército. Por eso colgaron a Jesús, porque como les decían, tú eres rey de Israel, tú eres el rey y tu ejército y tu caballo y tu castillo. Y él dijo, yo soy rey. Porque él venía enviado en el reino de Dios, la embajada de Dios. Y entonces ellos no entendieron en qué consistía el reino. El reino era que los judíos, que ellos no podían seguir viviendo como se les daba la gana y que él venía a traerles era un manual de instrucción para que pudieran vivir bajo ese reino. No va a ser un reino visible, es como se vive en el reino de Dios. Y mire, la mejor manera de apartarse del mal es metidos en el reino. Si usted sigue estudiando el Padre Nuestro, dice que el final, como dice, más líbranos de todo mal. La mejor manera de usted librarse del mal en forma de droga, en forma de delincuencia, en forma de emociones, en forma de pensamientos. Esos pensamientos a veces, vea, eso se maquinan unas cosas. Usted puede estar en la fundación encerradito, el bebé ahí y la mamá está ya en la fundación, pero ese muchacho todavía está moviendo maldad en su mente, en sus emociones, siente con maldad, hay odios, hay resentimientos y todo eso lo lleva y lo impulsa a seguir a querer hacer lo que se le da la gana. Y llegan a la fundación y cuando sienten todo lo contrario, ¿qué arma? ¿Qué pasa? ¿Choque de trenes o no? Claro. Choque de trenes, la cosa más impresionante. Entonces ese muchacho le da piquiña, ese muchacho le da desespero, ese muchacho le da rabia, ese muchacho grita, ese muchacho pelea, ese muchacho quiere irse, ese muchacho se siente en la cárcel, se siente secuestrado, se siente abandonado por mamá. Pero está pasando lo más maravilloso. Le están sanando la paternidad
y el reino en su vida. Le están dando algo que no lo venden en ninguna farmacia aquí en la tierra. Yo le digo, si le doy 10 millones, ¿usted me compra paternidad en alguna tienda? No. ¿En algún centro comercial? Si le paso 30 millones, ¿usted me compra reino? ¿Qué es el reino? Para aprender a gobernar puerta. Si usted tiene un maletín lleno de plata, usted puede ir a comprar gobernabilidad sobre su vida. ¿Qué estamos aprendiendo en la fundación? A gobernarnos, a gobernar nuestros impulsos, a gobernar nuestra mente y nuestras emociones. Y para habituarnos y acostumbrarnos a eso, nos ponen rey, bajo la representación del líder, del terapeuta, del director, del profesional, del psicólogo, del que sea. Entonces, si usted está chocando en la fundación, si usted está chocando en la iglesia, si usted está chocando con la orientación, no está chocando con una persona, no está chocando con un sistema, está chocando con la paternidad y con el reino. Y cuando sienten eso, ahora sí dése cuenta por qué se enoja, por qué se entristece, por qué murmura, por qué mal habla, por qué cuestiona, porque hay mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que habla la parte terapéutica, los mecanismos de defensa que habla ese componente, es porque queremos evadir la restauración de la figura paterna en nuestra vida. Los mecanismos de defensa vienen a tirar para un lado la sanidad y el rey que se está aposentando en nuestro corazón y en nuestra vida. Oiga, y cuando uno empieza a sentir rey, yo me acuerdo que cuando a mí en la fundación me decían, es que usted ya no va a hacer lo que se le dé la gana, es que ya usted no va a hacer. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo que haga eso? ¿Quién le dijo que fuera? ¿Quién le dijo que hiciera? Y tenemos que volverle eso a nuestros procesos psicológicos, porque nosotros teníamos un automático, de hecho tenemos pensamientos automáticos que se nos disparan, impulsos, arrebatos, que nosotros nos movíamos como queríamos, pero ¿cómo nos fue con eso? ¿Cómo nos fue viviendo de esa manera? ¿Cómo nos fue haciendo de esa manera? Creo que no encontramos buenos resultados. Entonces ahora llegamos a la fundación y nos cambian el formato. Llegamos a la fundación y nos cambian el modelo y entonces empieza a haber una vaina que se llama choque de trenes. Empieza a haber un conflicto interno en nosotros, pero el conflicto interno que tenemos en la fundación es el conflicto que tenemos con la paternidad, es el conflicto que tenemos con el conflicto interno que tenemos es con la paternidad y el reino que llegó a nuestra vida. Las buenas nuevas que tenemos para ustedes, las buenas nuevas que tenemos para las familias, la alegría que le debe dar a la familia, no es que va a reclamar familias en acción, no es que va a reclamar el agroingreso seguro, no es que le llegó la pensión, o no es que le llegó la libertad y que el día de la visita su mamá va a venir y se lo va a llevar para la casa. Debería darle más alegría, debería motivarlo. Los motivos de los proverbios que usted volvió a identificar que el Padre de los Espíritus está gobernando su vida a través del reino. Eso debe ser motivo de fiesta. Aquí deberíamos hacer una fiesta porque logramos identificar un faltante y un deterioro que había en nuestro interior. Y volvimos a recibir el espíritu de la adopción. Por allá en Romanos habla del espíritu de la adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y tenemos un nuevo estilo de vida y tenemos unas nuevas expectativas en nuestra vida, donde no vamos a hacer lo que se nos da la gana de aquí en adelante. Ese formato que estamos aprendiendo en la fundación es el mismo formato con el que vamos a ir a desempeñarnos donde Dios y la vida nos quiera llevar en un futuro. Y nos vamos a acostumbrar tanto a andar con Padre y con Rey, que no le vamos a dar espacio a nada de lo negativo, que no le vamos a dar espacio a nada de la maldad. Los conflictos que usted está teniendo en la fundación, los pensamientos de abandono, las luchas y las batallas internas que usted está presentando,
las proyecciones y por eso Dios dice, no se afane. Ya más de uno dice, no, 3 meses y hasta luego, 4 meses y hasta luego, 1 mes y hasta luego. El Padre le dice, no se afane por el día de mañana, tranquilo, calma. Y hoy, las de vida van a cambiar. Le doy gracias a Dios por usted, le doy gracias a Dios por las familias, por las fundaciones aquí conectadas, por los directores, pero por encima de todo le doy gracias a Dios por este aprendizaje enorme. Yo creo que hoy Dios hizo ajustes. Si estábamos flojos de tuercas en cuanto a la paternidad y flojos de tuercas frente al reino, hoy se efectuaron ajustes en nuestra vida, porque esta palabra es viva y eficaz. Amén. Por eso dentro del proceso de rehabilitación y de restauración involucramos también un componente espiritual y también involucramos este manual, que quizá este manual está escrito hace más de 2000 años. Aquí ya decían que la tierra era redonda y por allá en 1500 y algo, Cristóbal Colón se dio cuenta que la tierra era redonda y aquí lo decía hace rato. Porque queremos cambiar, queremos transformar al ser humano, queremos volvernos religiosos, rezar y demás, y no vamos al manual de vida. Si usted quiere funcionar bien, tiene que aplicar un manual. Todo tiene un manual, un celular tiene un manual. Y a veces no desarrollamos cosas, no nos damos cuenta de cosas porque no aplicamos el manual en nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca. Y metámosle también guianza de Dios a nuestro proceso de restauración. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué necesitamos para nosotros? Les quiero dar muchas gracias, quiero desearles feliz resto de día. Vamos a dar por terminado el devocional, lo vamos a estar compartiendo en YouTube. En los grupos de WhatsApp lo vamos a compartir, pero en YouTube también lo pueden encontrar. Qué bueno que usted pueda compartirle esto a muchas personas. Deje de compartir memes, deje de compartir videos chistosos, jocosos, o si quiere hacerlo, hágalo, pero también comparta cosas que edifiquen, cosas que realmente restauren. Es más, las personas chocan con el reino que les cuesta quedarse una hora aquí meditando en Dios, fortaleciéndose en Dios. Esto para muchos puede llegar a ser un atropello. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos bendiga, que Dios nos restaure, que Dios haga su obra en nuestra vida. Quiero enviarles un feliz resto de día. Si tienen inquietudes, yo les voy a sugerir, escríbanos. Voy a dejar un número porque si yo abro el debate, nos dan las 10 de la mañana aquí, pero externamente podemos recibir sus inquietudes, podemos recibir sus aportes y vamos a tener momentos donde vamos a interactuar un poco más. Vamos a ser un poco más dinámico. Yo quiero ser lo más específico con ustedes, pero si tienen inquietudes, pues podemos abrirlas ahí y podemos ir teniendo de pronto algunos de los interrogantes que van quedando en el camino, o si no somos lo suficientemente claros. Pero si lo abro en este momento, nos dan las 10 de la mañana y sé que el tema abre a crear interrogantes, a dejar cosas, pero yo creo que es más lo que nos aclara que lo que nos confunde. Entonces, Dios los bendiga, feliz resto de día para todos, el Señor los guarde, bendiciones a esas fundaciones, a esos directores, a esos líderes y a esos muchachos que están en procesos, a esos padres y a esas madres abnegadas, y vamos a levantar la paternidad en nuestras vidas. Feliz resto de día y muchas bendiciones para todos. Amén. Amén, Amén, apóstol. Dios Amén, bendiga. amén. Amén, bendiciones a todos. Buenos días. Gracias. Qué pena.